que debe tener conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. De manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos juntos igual en 5 hermanos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Voy a orar, por favor inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Orar es hablar con Dios. Padre mío, te doy gracias, Señor, en esta mañana de un privilegio tan grande que nos das de poder congregarnos, de poder aprender de tu palabra. Ruego, Señor, que bendiga ahora la enseñanza de su palabra en la escuela dominical. Unja mis labios, Señor, con su Santo Espíritu, que yo hable lo que esté de acuerdo a su santa voluntad y que, Padre, mis hermanos estén atentos, dispuestos a obedecerle de todo corazón. Todo lo dejo en sus manos y le ruego, Padre, por los hermanos que vienen en camino, que puedan llegar con bien, que también puedan escuchar la escuela dominical. Y también, Padre, ruego, mi Dios, por la iglesia en Tlaxcala, use grandemente los hermanos que estarán predicando, enseñando de su palabra. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Uno de los libros maravillosos de la Biblia, creo yo, hermanos, que habla mucho de la doctrina, es el libro de Romanos. Ahora, el libro de Romanos es una bendición para nosotros. De hecho, el capítulo 1 habla de que todos somos pecadores. La Biblia en el capítulo 2 del libro de Romanos habla, los judíos también han pecado. El capítulo 3 habla de que todos somos pecadores, pero en Cristo hay justificación gratuita, hay redención, hay salvación. Y luego, hermanos, en el capítulo 5 del libro de Romanos habla de los beneficios de la justificación. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una gran bendición para nosotros. Y luego en el capítulo 6 habla de que hemos muerto al pecado. Dice la palabra de Dios: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Capítulo 7 habla de que hemos muerto a la ley. La palabra de Dios nos dice que ya no hay poder de la ley sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos justificados. En Cristo hemos muerto a la ley. ¿Por qué? Ahora Cristo vive en nosotros. Capítulo 8 habla de que ya no hay condenación. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 8 habla de que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora también el capítulo 8 habla de que todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego, hermanos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, habla del pueblo escogido de Dios, no para salvación, sino para que se cumpliesen los propósitos de Dios. Y luego, hermanos, en el capítulo 12, que vamos a estudiar unos versículos esta mañana, aquí, ahora, hermanos, el apóstol Pablo nos dice cómo poner en práctica lo aprendido. Cómo poner en práctica lo aprendido. Tenemos muchas bendiciones en el Señor, pero ahora, hermanos, ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Qué debemos hacer? Aquí habla en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, el verdadero servicio y un vivir cristiano debe empezar con la dedicación personal al Señor. Nadie más puede vivir la vida cristiana por usted. Usted tiene que poner en práctica, tiene que tener dedicación personal al Señor. Y eso es algo muy triste, hermanos, hoy en día, porque pensamos que podemos vivir con la fe de alguien más, la fe de mi pastor, la fe de mis padres, la fe de mis hijos. Pero hermanos, aquí lo importante es que nosotros entendamos esto, que Dios quiere, ¿verdad?, un sacrificio vivo en el altar del Señor. Todo esto, hermanos, debe ser por amor al Señor, por lo que Cristo hizo por nosotros. Jamás vamos a poder pagar la deuda de nuestros pecados. Gracias a Dios que ya fue pagado por Cristo Jesús. Pero hermanos, qué importante es que cada cristiano debe dedicar su vida al Señor. Miren qué triste ejemplos encontramos en la Biblia, cuando Dios ha hecho mucho por algunas personas y luego vemos cómo han respondido al favor de Dios. Quiero que vea un ejemplo, por favor, allí en el libro de primer libro de Samuel, capítulo 13, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 13, por favor, hermanos. Allí en sus Biblias, búsquenlo. Si alguien no trae Biblia, usted que trae Biblia, le puede mostrar la palabra del Señor. Dice, hermanos, allí en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, aquí vemos que Saúl no tenía una vida dedicada al Señor. Estaba haciendo a lo que a él no se le permitió hacer, sacrificio. Eso le correspondía a Samuel. Samuel era el varón de Dios. Pero él dice, bueno, pues como se me está yendo el ejército por un lado, mejor hago esto. No supo esperar. No tenía una vida dedicada al Señor. Lo vemos a través de la Biblia, como verdad su vida fue tan tremenda, porque él no dedicó su vida al Señor como debiera dedicar su vida al Señor. ¿Cuántos de nosotros cometemos muchos errores en la vida cristiana? Queremos las cosas rápido. Decimos, ya tengo un año en la iglesia, como no veo cambios, mejor hago otras decisiones. Ya tengo 5 años, ya veo que mi familia no es la que debiera ser, y tomamos decisiones a la ligera, hermanos. La vida cristiana debe ser una vida de dedicación, toda una vida, un sacrificio sobre el altar. Obviamente hoy en día no vamos a poner nuestra vida como, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ofrecían a los animales para el sacrificio. Ahora, hermanos, no hay necesidad de eso, pero sí hay una gran necesidad que los hijos de Dios entendamos
de una buena vez que, hermanos, el verdadero vivir cristiano debe empezar con la dedicación personal. Qué triste, hermanos, que digo, lejos de que tengamos una vida consagrada, vivimos desobedeciendo al Señor. Quiero que vean el capítulo 15, por favor, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15, por favor. Versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Si se dan cuenta, hermanos, él dice: yo he cumplido. ¿Por qué? Porque se le había dado una orden de ir, destruir a los amalecitas, a todos, a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo lo que había ahí. Pero ¿qué hizo él? Perdonó lo más gordo de los animales, perdonó la vida del rey. Y luego llega Samuel y le dice, ¿verdad?, a Saúl: yo he cumplido, yo he obedecido. Es como cuando nos pregunta nuestro pastor: hermanos, ¿has leído tu Biblia? Sí, pastor, yo he cumplido. Y ni siquiera leíste Génesis, empezando el año, por lo menos. Si me están escuchando, hermanos. Hermano, ¿cómo vas en este asunto con la familia? ¿Ya estás haciendo cambios en tu vida? Sí, pastor, yo he cumplido. Pero, hermanos, Dios ve el corazón. Nosotros vemos el rostro, la cara, pero Dios ve el corazón. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos fingiendo lo que no somos. ¿Me están escuchando? Una vida aquí en la iglesia, otra vida allá afuera, otra vida en el trabajo. Y el domingo, vengo a santificarme, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos toda la semana? ¿Cómo está nuestra vida? Lo que Dios nos dice, hermanos, miren, todo lo que he hecho por ustedes, les he dado mi hijo, los he limpiado, les he dado, ¿verdad?, una nueva vida en Cristo. Dice: lo único que espero de ti es que tú consagres tu vida al Señor. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Esta mañana, digo, esto es importante para nosotros, pero vemos aquí como él dice: yo he cumplido, yo he obedecido. Pero vean el capítulo, ahí mismo capítulo 15, versículo 20, por favor, hermanos. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalet, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Qué tremendo es esto, hermanos. Cómo cuando no tenemos una vida dedicada al Señor, buscamos, hermanos, excusas, pretextos, echando la culpa a alguien más que porque usted no puede obedecer. Si no fuera por la mujer que me diste, Señor, mi vida sería consagrada. Y le echamos la culpa al Señor, ¿verdad? Si no fuera por el esposo que tengo, yo sería una gran mujer, dicen las hermanas. Usted es lo que es este día, de cómo usted ha dedicado su vida al Señor. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Los hijos dicen: yo fuera un mejor hijo si no fuera por mis padres. Usted es el hijo que es, no por sus padres, no por alguien más, sino porque su corazón está así. ¿Me están escuchando, hermanos? Cuando Saúl, aquí vemos, ¿verdad?, cómo él desobedeció al Señor.
Y Dios ya tenía a alguien más para guiar al pueblo de Dios, a David. Dice la Biblia que David era un varón conforme al corazón de Dios. Lo dice que va a hacer todo lo que yo quiero, dijo el Señor. Entonces, hermanos, Saúl falló y le costó su reino. Por eso es importante esta enseñanza, hermanos. Porque a veces pensamos, no, yo nada más estoy fallando un poco. A lo mejor no tengo la vida dedicada como el pastor o como alguien más, pero ahí voy. Usted va a fracasar en su vida cristiana. Un día vas a estar lejos de las cosas de Dios. Un día tus hijos van a estar lejos de las cosas de Dios. Porque no hay, hermanos, una vida consagrada al Señor. No hay una rendición total a la voluntad de Dios. Lo vemos de muchas maneras. A veces somos fieles a la iglesia y a veces por cualquier detalle dejamos de asistir. Pensamos, no, nada más falta un domingo. El próximo domingo me recupero. Es que escuché que iba a predicar a alguien más, por eso no vine. Así hacen algunos cristianos. ¿Quién va a estar? No está el pastor. No llego. Cuando él llegue ahí también yo llego. Pero tú no vienes a ver al pastor. Tú no vienes a ver, hermanos, quién vino, quién no vino. Usted debe de dedicar su vida rendida al Señor todos los días. Amén. Esto es importante para nosotros. Digo, tristemente, ¿verdad? Saúl le costó el reino porque no tenía una vida dedicada al Señor. El motivo, hermanos, de la dedicación es el amor. Pablo no dice les ordeno, sino dice les ruego. Les ruego. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Dice les ruego a lo que Dios ya ha hecho por ustedes. Vean, dice, la misericordia de Dios para con nosotros. Ahí el versículo 1 otra vez, hermanos, de Romanos 12, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No servimos a Cristo para recibir sus misericordias, sino debido a que ya las tenemos. ¿Me están escuchando, hermanos? Le servimos por amor y agradecimiento. Le servimos por amor y agradecimiento. Y debe haber, hermanos, gratitud en nuestras vidas. El endemoniado allí en Marcos capítulo 5. Después de que el Señor hizo el milagro en su vida, quitó todo mal que él tenía, y él viene al Señor y le dice, déjame seguirte. Pero ¿qué le dice el Señor? Ve a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Desde ese momento él empezó a anunciar todo lo que Dios era para con él. Hermanos, cuánta gratitud hace falta en nuestras vidas como cristianos. Digo, cuánto amor, verdad, necesitamos para servir al Señor. La verdadera dedicación es, hermanos, presentar nuestro cuerpo, nuestra mente y la voluntad a Dios día tras día. Es, hermanos, someter el cuerpo, tener la mente renovada por la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos, hermanos, tener una mente renovada por la palabra del Señor? Quiero que vea conmigo ahí en Santiago capítulo 1, versículo 21, por favor. Santiago 1, versículo 21. Estamos ahí, hermanos, es escuela dominical, ¿verdad? Pero digo, qué importante es esto. Dice ahí, hermanos, por lo cual, dije versículo 21, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es necesario, hermanos, que la mente sea renovada con la palabra de Dios. Y la única forma que una mente sea renovada, dice, sed hacedores de la palabra. Recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Y hermanos, qué importante es que nosotros dediquemos tiempo todos los días, meditando, escudriñando, estudiando la palabra de Dios. Es la única manera de tener una mente renovada, un corazón cambiado por medio de la palabra de Dios. Pero qué triste que en la mañana lo primero que buscas, a ver cuántos mensajes tengo de Facebook, de WhatsApp. A ver, leo las noticias antes de ver cualquier otra cosa. Lo primero que cada uno de nosotros debe hacer es meditar en la palabra de Dios. No se oye, ¿verdad, hermanos? Dice, ¿qué está diciendo el pastor? Meditar en la palabra del Señor. Digo, hermanos, esto es importante para nosotros. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El diablo es muy listo, hermanos, para quitar la semilla sembrada en nuestro corazón. Miren, se nos predica ahorita de 2-3 horas, ya se nos olvida. ¿Y de qué se predicó hace 8 días? No lo sé. Primero porque no estuviste, ¿verdad? Pero, hermanos, digo, es importante esto. Vea también ahí en Salmos, por favor, Salmos 19. Salmos 19, rápidamente. Salmo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que dice, hermanos, que alegran el corazón. Qué bendición es la palabra de Dios. Y luego dice, hermanos, versículo 10: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Dice, en guardarlo hay grande galardón. Pero esto, hermanos, vuelvo a decirle, la única manera de tener una mente renovada es por la palabra de Dios. Rendir, hermanos, la voluntad a Dios por medio de la oración. Usted no obtiene la victoria, hermanos, en su vida cristiana, al menos que nos rindamos al Señor todos los días en oración. Hay cosas que nosotros debemos confesar a Dios. Diario debemos confesar pecados, estar a cuentas con Dios. Algunos dicen, no, yo ya no peco. ¿De qué voy a confesar? Algunos dicen, mejor peco para confesar algo. Ni saben lo que dice. Si me están escuchando, hermanos. Miren, es importante esto. Vea conmigo ahí en Salmos 139, por favor. Salmos 139. Allí los 2 últimos versículos de Salmos 139, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Se están viendo, hermanos? Miren, la única manera de rendir la voluntad es por medio de la oración. Nuestra carne resiste.
Nuestra carne, hermano, no quiere doblar rodillas en la mañana. Nuestra carne quiere hacer cualquier otra cosa. Por eso vivimos vidas fracasadas, derrotadas, porque no rendimos nuestra voluntad al Señor. Y aquí el salmista dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame. ¿Cuándo le ha dicho usted a Dios esto? Hay pecados probablemente ocultos que usted no ha confesado al Señor. Por eso no tiene éxito en su vida cristiana. Probablemente, hermano, no quiere dejar de escribirse con aquella mujer que no es su esposa. Probablemente no quiere dejar algún vicio. No, es que si lo confieso ya no voy a practicar eso. Alguna otra cosa que está estorbando, aunque usted no rinda su voluntad al Señor. Dice el salmista: y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Hermanos, algunos han pensado: es que Dios no me escucha a mí. Dios escucha a todos. Dios quiere escuchar tu oración todos los días. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta ahora nada habéis pedido, dice el Señor. Pedid y recibiréis. Pero no pedimos. No, es que yo no quiero molestar al Señor. Hermanos, para eso nos salvó, para tener comunión con Él. Amén. Una mente, hermanos, digo, renovada con la palabra de Dios, una voluntad rendida al Señor en oración. Y luego, hermanos, la obediencia es importante. Vea Romanos 16, versículo 19, por favor. Romanos 16, versículo 19. ¿Estamos ahí? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí vemos al siervo de Dios diciendo: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Sus hermanos estaban siendo obedientes a las ordenanzas de la palabra del Señor. Hermanos, nadie es perfecto, pero qué importante es cuando hay obediencia a lo que Dios nos manda a hacer. Algunos son llamados a servir a Dios de tiempo completo y no obedecen. No, es que mi carrera y esto y aquello. Algunos, Dios, verdad, quiere que usted sirva más a la obra de Dios, a la iglesia, pero usted dice: es que yo ya nací cansado. ¿Para qué voy a obedecer? Ahí que los demás hagan. No, hermanos, cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad para con Dios. Es que yo solamente obedezco a Dios, no a los hombres. Así dicen algunos flojos, ¿verdad? Porque no quieren hacer nada. Al único que escucho es a Dios. Bueno, Dios en su palabra nos habla. Ha puesto pastores que nos guíen. Amén. Hermanos maduros en la fe, para que nosotros crezcamos en las cosas del Señor. Y hay bendición, hermanos, por obedecer a Dios. ¿Me están escuchando? Dice ahí, por favor, vea conmigo también, en 2 de Corintios 10, versículo 5. 2 de Corintios 10, versículo 5, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es algo tremendo. Deberíamos memorizarnos este versículo. Dice, hermanos, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada día, cada cristiano, debemos, hermanos, rendir
nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el versículo 2 de Romanos 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, hermanos, no os conforméis a este siglo. Cada cristiano, o bien alguien que se conforma viviendo por y como el mundo, o alguien transformado que llega a ser cada vez más semejante a Cristo. La palabra griega transformaos es la misma que se traduce transfigurarse. Ve ahí Mateo capítulo 17, versículo 2. Mateo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Entonces, hermanos, estamos hablando de transformarnos, ¿verdad? Y vemos aquí la palabra que dice, que significa transfigurarse. Ve ahí conmigo también en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. ¿Estamos ahí? 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué dice, hermanos? Transformados de gloria en gloria en la imagen misma, como por el Espíritu del Señor. Dios no nos salvó para hacernos más miserables. Si eso fuera, pues nos hubiera dejado como estábamos, en nuestra ruina, en nuestra condenación. Dios, hermanos, nos salvó, nos quiere seguir transformando. La salvación es un don gratuito que Dios nos da. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero, hermanos, qué importante es que nosotros rindamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad al Señor. ¿Qué cosas no haría el Señor en nuestras vidas si tenemos una vida rendida? Hermanos, una vida más como Cristo cada día. Que allá afuera sus vecinos digan: esta señora, este señor, lo conocimos antes de ir a la iglesia. Antes era un borracho, antes era un drogadicto, antes esta mujer era chismosa, pero ahora la vemos su vida transformada. Luego se preguntan: ¿y qué le habrán hecho? Es Cristo, hermanos, en nosotros. ¿Sí me están escuchando? Y usted no debería ser la misma persona de hace un año, de hace 2 años atrás. Usted, hermano, debería estar más animado, más consagrado, más rendido al Señor. No más y más yendo al mundo, como hoy en día está pasando, hermanos, en nuestro cristianismo. Lejos de que la gente vuelva su corazón a Dios, nosotros mismos lo estamos alejando del Señor por la forma en que vivimos, porque no hemos rendido nuestra voluntad al Señor. Quiero que vea conmigo, por favor. Ya casi estamos terminando, hermanos. 2 versículos más y ya terminamos la escuela dominical, ¿verdad? Por favor, Primera de Juan, capítulo 2, rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A quién le está hablando? A los hijos de Dios. Y si usted se da cuenta, hermanos, el apóstol Pablo dice:
os ruego. Y luego Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego dice, hermanos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No hay, hermanos, nada bueno en el mundo. No quieras arriesgarte de más con tu vida cristiana. Ayer estábamos platicando, unos hermanos tenemos reunión de oración en la mañana, los sábados, llegan algunos varones. Y dicen, pastor, nosotros hemos visto que no hay nada bueno alejarse de Dios. Hay consecuencias. No hay nada mejor que obedecer al Señor. Y queremos agradar a Dios con nuestras vidas. Por eso venimos a la reunión de oración. Queremos cambiar nuestra vida para agradar más al Señor. Digo, eso para mí es de ánimo. Hermanos, dice la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La devoción más profunda es la de quienes aman la voluntad de Dios y la hallan perfecta. Como hijos de Dios, debemos, hermanos, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Un último versículo, por favor, allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 5, por favor. Primera de Pedro 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Desde el versículo 1, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, hermanos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, hermanos, ¿ya ha rendido su mente, su voluntad, su cuerpo al Señor? ¿O todavía está luchando con eso? Por eso muchos no se emocionan en las cosas del Señor. Lo más aburrido es la iglesia. Pareciera que te dicen, vamos al dentista para sacarte un diente. Pero cuando, hermanos, rendimos nuestra voluntad al Señor, esto es una bendición para nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios, hermanos, tiene para nosotros es agradable
y es perfecta. Amén. La decisión está en usted. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar para terminar la escuela dominical.